o estábamos aprendiendo a resolver problemas vinculados a valores absolutos, ¿no es cierto? En este caso en particular, estábamos resolviendo ecuaciones y inecuaciones con valores absolutos. También vamos a retomar un poco eso. Entonces no olviden que cuando tienen un problema con valores absolutos, tienen que lidiar con cada valor absoluto de forma independiente. Es lo primero que tienen que hacer. ¿Está bien? La idea es simple, es saber dónde ese valor absoluto se hace positivo, dónde se hace negativo, lo que está dentro del valor absoluto. ¿Está bien? Para averiguar eso, lo que está dentro del valor absoluto lo igualamos a cero. En este caso, fíjense, el problema dice es resolver la inecuación, es una inecuación, 3x menos 1 en valor absoluto, más x más 4 también en valor absoluto, mayor o igual que 4x más 3 también en valor absoluto. ¿Está bien? Eso tienen que tomar en cuenta. Un minuto. Ya, no he pedido nada. Está bien. Sigamos. Entonces, cada uno lo igualo a cero. Fíjense. No el valor absoluto, lo que está dentro de nuevo. Está bien, 3x menos 1. 3x menos 1 igual a 0 me da un tercio. X más 4. X más 4 igual a 0 me da x igual a menos 4. Y 4x más 3 igual a 0 me da x igual a menos 3 cuartos. El 3 está sumando, pasa a restar. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. Menos 3 cuartos. Una vez que han obtenido estos números, los ponen en su posición relativa, de nuevo. Nunca en su posición exacta. ¿Está bien? Fíjense que tienen un positivo, dos negativos. Entonces el positivo está a la derecha. Los negativos, el más pequeño, que es el menos 4, está a la izquierda. Y el mediano, el que sería al medio, sería el menos 3 cuartos. Una vez que han hecho eso, fíjense, tengo un sector, dos sector, tres sector, cuatro sector. Tengo 4 sectores. En cada uno de ellos escogemos un número. Ustedes escogen el número. ¿Está bien? Es aconsejable escoger el número más sencillo posible para los cálculos, nada más. ¿Sí? Escojo el 0 entre el positivo y el negativo. A la derecha del 1/3 escojo el 1. Entre el menos 3 cuartos y el menos 4 escojo el menos 1. Y a la izquierda del menos 4 escojo el menos 5. ¿Está bien? Una vez que hemos hecho eso, simplemente vamos chequeando. ¿Está bien? Simplemente hay que chequear cada resultado, cada número que hemos elegido de forma independiente. Entonces, vamos a hacer el sector 1 con menos 5. Fíjense, si pongo menos 5, 3 por menos 5 es menos 15. Menos 15 menos 1 es menos 16. Por lo tanto, el número aquí dentro del valor absoluto se hace negativo. El valor absoluto de un número negativo es el negativo de ese número. Aquí tienen 3x menos 1. El negativo de 3x menos 1 es menos 3x más 1. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. Menos 5. Dice menos 5 más 4 es menos 1. Negativo también. ¿Está bien? Como es negativo, el valor absoluto de esto, de x más 4, es el negativo de eso. Sería menos x más 4. ¿Está bien? ¿Ya? Deme un minuto. Sí, Alejandro. Levantó la mano. Ya bueno, no importa. Entonces, hacemos el reemplazo. X más 4 se convierte en menos x menos 4, que es el negativo de esto. Mayor o igual, fíjense, respeto el mayor o igual. 4x más 3 dice, súper, menos 5. Menos 5 por 4 es menos 20. Menos 20 más 3 es menos 17, es negativo. Por lo tanto, este valor absoluto que está aquí a la derecha se convierte en menos 4x menos 3. Una vez que han terminado todo ese proceso, fíjense, ya no hay valores absolutos. Ya no puede quedarles valores absolutos. ¿Está bien? A partir de ahí, todo es simple, es álgebra elemental. Fíjense, hacemos el álgebra. Menos 3x más menos x es menos 4x. Hablemos, aquí está el menos 4x. Más 1 menos 4 es menos 3. Aquí estamos bien. Y me sale esto, fíjense, es una cosa bien bonita. Dice 0 es mayor o igual que 0. Eso en lógica les han enseñado que es una tautología. Fíjese que este resultado que está aquí es siempre cierto, no depende de la X, es siempre cierto. Por lo tanto, el resultado de la primera inecuación es la que está en rojo, fíjense, es toda la recta, toda sin excepción.
porque cualquier número va a satisfacer esto. Eso me muestran los cálculos. ¿Está bien? Ahora, como habíamos hecho la clase pasada, el resultado que es la línea roja, la tenemos que intersecar con la restricción. ¿Cuál es la restricción? En el sector 1, fíjense, la restricción es menor o igual a menos 4. Es todo lo que está a la izquierda del menos 4. Por lo tanto, es desde menos 4 hacia la izquierda. ¿Cómo intersecamos? Donde estén los dos colores. Por eso les he aconsejado que usen colores para hacer estas cosas. ¿Está bien? Donde estén los dos colores, ahí está. Entonces, la solución de esta primera sección es desde menos infinito hasta menos 4, cerrado en 4, por la bolita cerrada. ¿Está bien? ¿Y por qué es cerrado? Porque el problema lo dice, mayor o igual. ¿Ok? Pasemos a la sección 4, digamos. Fíjense, la sección 4 es el 1, x vale 1. Entonces, vamos hasta la sección 4. Aquí está la sección 4. También fíjense, es otra vez una tautología. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Otra vez, vamos a hacer poco a poco. He escogido el 1. Podría haber escogido el 2 o el 3 o el 15, pero he escogido el 1. ¿Está bien? Reemplazo. 3 por 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 positivo. Cuando un número es positivo, el valor absoluto lo deja tranquilo. Entonces, si dice 3x menos 1, pues aquí abajo, fíjense en la sección 4, dice 3x menos 1. Lo propio pasa con el otro. Fíjense. El otro dice x más 4. Genial. 1. 1 más 4, 5. 5 es positivo, por lo tanto el valor absoluto lo deja tranquilo. Dice x más 4. Perdón. Aquí está x más 4. Y el otro es 4x más 3. ¿Está bien? Entonces, esos cálculos intermedios que hacemos es solo para saber cómo despejamos el valor absoluto. Si al desaparecer el valor absoluto va a dejar lo que está dentro como está, o le vamos a poner un signo. Nada más. Después de haber hecho eso, hacemos álgebras, simplificamos todo lo que ya saben de colegio. Les sale esto, les sale una tautología. Fíjense, otra vez, las líneas rojas representan la tautología. Todos hacen verdadero esto. ¿Está bien? Las restricciones era desde un tercio hacia la derecha, pues pongo desde un tercio hacia la derecha. La intersección, parte roja, un solo color, aquí dos colores. ¿Dónde están los dos colores en la intersección? Por lo tanto, es desde un tercio hacia más infinito. ¿Está bien? Y si van revisando todo lo que ya está en los cálculos anteriores, van a ver que en cada pedazo escoge el mismo pedazo, en pocas palabras. Fíjense, en la sección 2, hemos escogido el menos 1. La restricción es desde menos 4 hasta menos 3 cuartos, pero hemos elegido el menos 1. Menos 1 por 3 es menos 3. Menos 3 por menos 3 menos 1 menos 4, negativo. Por lo tanto, 3x menos 1, cuando el valor absoluto desaparece, se convierte en menos 3x más 1. ¿Está bien? El siguiente, menos 1 dice, súper. Menos 1 más 4 es 3 positivo. Como es positivo, el valor absoluto al desaparecer lo deja tranquilo. Fíjense, x más 4. ¿Está bien? El siguiente, menos 1 dice, súper. 4 por menos 1 es menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Negativo. Lo que significa que en este pedazo, este valor absoluto de la derecha cambia de signo. Aquí está. Menos 4x menos 3. Fíjense, era 4x más 3, el 4 era positivo, pero ahora se convierte en negativo. ¿Está bien? Una vez que hemos hecho eso, simplificamos. Fíjense, menos 3x más x, 2x. ¿Está bien? 4 más 1, 5. 5 pasa a sumar, a restar, perdón, me queda menos 8. ¿Está bien? He hecho la simplificación un poco rápido. ¿Está bien? Fíjense, aquí tengo menos 3 más 1 con el x, me queda 2. Aquí he puesto positivo. ¿Ya? Aquí creo que hay un pequeño error. Vamos, estamos bien. Aquí me queda 2 negativo. Aquí tengo menos 4. Fíjense aquí a la derecha. Tengo menos 4. Pasa a sumar. Por lo tanto, es 4 menos 2, 2 positivo. ¿Está bien? Aquí tengo 1 más 4, 5. Los que están solos, los números solos. 5 es positivo, pasa a restar. Por lo tanto, aquí tengo menos 5. Ya tenía menos 3. Menos 5 menos 3, menos 8.
El 2 pasa a dividir, el 2 es positivo, por lo tanto, al pasar a dividir, la desigualdad no cambia de sentido, se mantiene. Por lo tanto, tengo menos 8 entre 2 es menos 4. Dice x mayor o igual a menos 4. Entonces, desde menos 4 hacia la derecha, dice eso. Es la línea roja. La línea azul es la restricción. La restricción, de nuevo les repito, decía desde menos 4 hasta menos 3 cuartos. Desde menos 4 hasta menos 3 cuartos. ¿Dónde está la intersección? ¿Dónde están los dos colores? Desde menos 4 hasta menos 3 cuartos. Y hacemos eso con las cuatro partes. También una vez que tenemos las cuatro partes, las juntamos. Fíjense. Pero fíjense que en este caso al juntarlas, ¿no es cierto? Dice desde menos infinito hasta menos 4. Luego desde menos 4 hasta menos 3 cuartos. Luego desde menos 3 cuartos hasta un tercio. Y luego desde un tercio hasta adelante. O sea, es todo, básicamente. Por lo tanto, el conjunto solución es todos los reales. Todos sin excepción. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre esto? Ya, genial. Pasemos al siguiente. Vamos a hacer algo un poquito más complicado. Fíjense, tengo una ecuación, tengo valores absolutos, pero fíjense que tengo un valor absoluto dentro de otro. ¿Está bien? Tengo dos valores absolutos anidados, si quieren, si vale el término. Entonces, cuando tengo un valor absoluto dentro de otro, primero resuelvo el valor absoluto que está dentro. ¿Está bien? Tengo x igual a, tengo, fíjense, x menos 2, por lo tanto, x menos 2 le igual a 0, me sale x igual a 2. ¿Está bien? Tengo dos pedazos. Fíjense, tengo dos pedazos. Ahora, en función a cada pedazo, fíjense que puedo despejar, con esto podemos despejar el valor absoluto que está adentro, no los que están afuera. ¿Está bien? Por lo tanto, en la primera sección, fíjense, 0. 0 menos 2 es negativo, por lo tanto el valor absoluto, que era x menos 2, se convierte en menos x más 2. Pero fíjense que los dos valores absolutos que estaban afuera permanecen. No los toco todavía, no los hemos despejado todavía. ¿Está bien? Entonces hago un poco de simplificación. Menos por menos es más. Me queda más x. 5 menos 2, 3. Me queda x más 3. ¿Está bien? Ahora, una vez que llego a este punto, fíjese que tengo dos valores absolutos igualados. ¿Está bien? Entonces, dos valores absolutos se simplifican en esta ecuación. Ya es una propiedad que está en los teoremas que hemos visto, si no recuerdo mal. Y la segunda es esta. ¿Ya? Fíjense, dice x más 3 es igual a 3x menos 2, o sea, pueden ser iguales, o x más 3 es igual al negativo del otro, menos 3x menos 2. ¿Está bien? Eso se debe a la propiedad de los valores absolutos, nunca se olviden. ¿Qué números les da como valor absoluto el 7, por ejemplo? El 7 mismo y el menos 7. Eso es lo que dice aquí. ¿Está bien? Ahora, resuelven. Al resolver les sale x igual a 5 medios de un lado y del otro lado le sale x igual a menos un cuarto. ¿Está bien? Ahora esa es la primera parte. No se olviden que tenemos dos problemas aquí. Fíjense, la primera sección, la segunda sección. En la segunda sección es 3. He escogido el 3. 3 menos 2 es 1 positivo. Por lo tanto, x menos 2 se vuelve positivo. Y por lo tanto, el valor absoluto de x menos 2 es simplemente x menos 2. Fíjense. Al despejar el valor absoluto que está dentro, como es positivo esta vez, se queda como está, x menos 2. Pero he puesto paréntesis para separar. ¿Está bien? El valor absoluto desaparece, pero el símbolo de agrupación no. Ahí tienen que tener un poco de cuidado. Hacemos simplificación otra vez. Fíjense, menos x me queda menos x. Menos por menos es más. 5 más 2, 7. Por lo tanto, tengo 7 menos x. Del otro lado no cambia nada. Fíjense, no hay mucho que hacer. Aplico la misma propiedad. Dos números son iguales en valores absoluto. Si los números son iguales, o uno es el negativo del otro. Ya está. Entonces tengo 7 menos x igual a 3x menos 2, que me da x igual a 9 cuartos. Y 7 menos x, fíjense que este se repite, pero el otro cambia de signo. Es menos 3x menos 2.
Simplificando y resolviendo me sale x igual a menos 5 medios. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el correcto? Tengo, fíjese, 4 opciones, 4 posibilidades. En este caso, lastimosamente, no tenemos un elemento, una forma mecánica de saber cuál es la respuesta correcta. La única opción, y se los he anotado aquí, no nos queda otra opción que verificar cuál resultado es el bueno. ¿Está bien? Y los buenos son, fíjense, el menos 1/4 y el 9/4. ¿Por qué no me salió 5 medios? Veamos, ¿por qué no 5 medios? Entonces vuelvo al resultado original. ¿Qué pasa si reemplazamos 5 medios aquí? Hagan los cálculos, deberían tener, agarren una hoja de papel y hagan los cálculos. 5 medios menos 2, 2 por 2, 4. Tengo 5 menos 4, 1. Tengo un medio positivo, por lo tanto aquí tengo un medio. ¿Está bien? 5 menos un medio es 2 por 5, 10. 10 menos 1, 9. Aquí tengo 9 medios, positivo, que me queda 9 medios. Aquí era, ya me olvidó cuánto era, 5 medios. ¿Está bien? Aquí, 5 medios por 3 es 15 medios. 2 por 2, 4. 15 menos 4 es 11. De este lado tengo 11 medios, pero de este tenían 9 medios, ¿se acuerdan? No son iguales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si intentamos con el menos 1/4, digamos, para ver si funciona? Con el menos 1/4. Menos 1/4 menos 2. 4 por 2 es 8. Menos 1 menos 8 es menos 9. Tengo menos 9/4. Valor absoluto, 9/4 positivo. 5 menos 9/4. 4 por 5 es 20. 20 menos 9 es 11. Del lado derecho tengo 11/4. Acuérdense. ¿Está bien? Es menos 1/4. ¿Qué hay del lado izquierdo, perdón? ¿Está bien? ¿Qué hay del lado derecho? Dice menos 1/4. 3 por menos 1/4 es menos 3/4. 4 por 2 es 8. Menos 3 menos 8 menos 11/4. Menos 11/4 en valor absoluto, 11/4 positivo. Da lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces es un chequeo súper rápido, pero tienen que hacerlo. ¿Está bien? Cuando se trata de ecuaciones como esta, no tenemos un método eh, mecánico para saber cuál es la solución correcta, simplemente ensayamos todo lo que nos ha salido y escogemos las que las que nos sale bien. ¿Está bien? Para terminar, creo que es el último ejercicio, hagamos este ejercicio. Este es súper sencillo. Fíjense, tengo una ecuación, tengo dos valores absolutos, cada uno lo que está dentro le igualo a 0, tengo dos puntos, x igual a menos 1, x igual a 0, pongo los puntos, menos 1 y el 0 en su posición relativa, escojo los números, tengo tres secciones, escojo el menos 2, escogemos el menos 1 medio, escogemos el 1. ¿Está bien? Digamos con el 1. 1 más 1 es 2, positivo, tercera sección. Me queda x más 1. 2 por 1, 2, también positivo. El 2x en valor absoluto queda 2x. Fíjense, este menos que está aquí al medio era de la ecuación, de la fórmula, si quieren. Y todo queda igual. ¿Está bien? Resolvemos, me sale x igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho antes, la primera solución x es igual a 4, la segunda 2/3 y la tercera menos 2. Pero dice, el conjunto de soluciones es vacío. Y por ensayo y error. Ensayo y error significa reemplazar. Digamos 2/3. Hagamos la prueba. 2/3. 2/3 más 1. 3 por 1, 3. Más el 2, 5. 5/3. Aquí ya tengo 5/3 positivo. 2/3 por 2 es 4/3. Valor absoluto, 4/3. ¿Está bien? Sí, 2/3. De este lado tenía 5/3, aquí tengo 4/3. 5/3 menos 4/3 es 1/3, no es 3. ¿Te dan cuenta? ¿Qué del 4? Más fácil. 4 más 1, 5. Valor absoluto, 5. Aquí tengo 5. Fíjense. 2 por 4, 8. Valor absoluto, 8. Desaparece. 5 menos 8 es menos 3. No es 3. No me sale lo correcto. ¿Está bien? Entonces, nunca se olviden de esto, y esto también les han enseñado en colegio. Cuando uno resuelve una ecuación,
o una inecuación, de antemano no sabemos si tiene solución o no. También intentamos los procedimientos que se nos enseña y si nos sale algo bueno y algo válido, genial. Pero si no nos sale nada, pues no sale nada, así de simple. ¿Está bien? Ensayamos los tres números. Fíjense aquí dice x menos 2. Hagamos la prueba con menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Con valor absoluto, 1 positivo. 2 por menos 2 es menos 4. ¿No es cierto? Valor absoluto, 4 positivo. 1 menos 4 es menos 3. No es 3. Por lo tanto, fíjense, ninguna de las tres posibles soluciones que nos ha salido ha funcionado. Por lo tanto, pese a haber seguido el procedimiento de forma correcta, no nos ha salido nada útil, nada que sea válido. Y como no nos ha salido nada que sea válido, pues ponemos conjunto solución vacío. ¿Está bien? Y para terminar, hagamos esto. Fíjense, dice resolver esta inecuación. Valor absoluto, x cuadrado menos x menos 12, valor absoluto mayor o igual que x más 1. Tengo un solo valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, lo que está dentro lo igualo a 0. Al igualarlo a 0, me sale x igual a 4, x igual a menos 3. Súper. Pongo el menos 3 a la izquierda, el 4 a la derecha. Escogemos números. Entre el positivo y el negativo, obviamente elijo el 0, es el más fácil. Luego escojo el 5 a la derecha del 4 y el menos 4 a la izquierda del menos 3. En la sección 1, fíjense, hacemos el juego de signos, fíjense. Fíjense que esta es una inecuación sencilla, no es nada complicado. Entonces, es positivo aquí. Fíjense, menos 4 al cuadrado, 16 positivo. Menos 4 con este menos se vuelve 4. 16 más el 4 ya tengo 20. 20 menos 2 es positivo. ¿Está bien? Aquí es negativo, aquí es positivo. Entonces, en la sección 1, fíjense, he copiado la inecuación, pero el valor absoluto simple y sencillamente desaparece, porque es positivo. ¿Está bien? Lo mismo va a estar en la sección 2. Pero al hacer la simplificación, fíjense, me sale x cuadrado menos x menos 12, x más 1. Este x pasa a restar. Voy a tener menos 2x. Este 1 también pasa a restar. Tenía menos 12, ahora tengo menos 13. Fíjese que esto no se puede factorizar. ¿Está bien? Entonces, como no se puede factorizar, no me queda de otra que utilizar la ecuación cuadrática. La fórmula cuadrática, perdón. Tengo la fórmula cuadrática. Fíjense que me sale 2 más menos 1 raíz de 14. Fíjense lo que yo he anotado aquí. Es 1, pero no era 2, era 1. 1 más raíz de 14 y 1 menos raíz de 14. No pueden anotar los números simplificados o truncados. Les he dicho eso ya en la primera clase. Si les sale raíz de 5, pues anotan raíz de 5. Si les sale raíz de 5 o cosas más complicadas como esta, pues anotan lo que les sale. ¿Está bien? No pueden usar los números aproximados. No pueden. ¿Está bien? Hacemos el juego de siempre, fíjense. Escoge estos números. Con el positivo es aproximadamente 4,74. Por lo tanto, a la derecha de eso escojo el 5. Uno es positivo, el otro es negativo. Entre los dos escojo el 0. ¿Qué hay del negativo? El negativo me sale, fíjense, aproximadamente menos 2,74. Por lo tanto, a la izquierda de ese escojo el menos 3. Para eso me sirven las aproximaciones. Pero no puedo poner como resultado las aproximaciones. ¿Está bien? Hacemos lo que ya saben, fíjense, con el 0. Si pues, reemplazan el 0, dice, fíjense, 0 al cuadrado, 0. Menos 2 por 0, 0. Me queda menos 13, negativo. Con el 5 les va a salir positivo, con el menos 3 también. ¿Qué me están pidiendo? Positivos. Por lo tanto, es esto y esto. ¿Está bien? ¿Cuál es la restricción? ¿Está bien? La restricción es esto. Fíjense, aquí es positivo, entre menos 3 y 4. Por lo tanto, aquí está, entre menos 3 y 4. Fíjense, a la izquierda uno, a la derecha el otro. Si calculan la intersección, fíjense dónde se ven los dos colores. Aquí está un pedazo, desde menos infinito hasta menos 3. Y el otro, fíjense que está desde 1 más raíz 14. Este 1 más raíz 14, no se olviden, es aproximadamente 4,74. Es más grande que el 4, por lo tanto debería estar a la derecha. Tiene que estar a la derecha. Por eso lo he puesto a la derecha.
¿Está bien? Y al calcular la intersección, donde están los dos colores, es este pedazo que está aquí. Por lo tanto, fíjense lo que he anotado. No he anotado la aproximación, he anotado el número tal cual es. El número es 1 más raíz de 14. ¿Está bien? Y más infinito. Ya está. Para la segunda sección, es lo propio. ¿Está bien? Al valor absoluto, fíjese que le he puesto un signo por delante. ¿Por qué le he puesto un signo por delante? Porque en ese pedazo, voy a regresar, en este pedazo es negativo, fíjense. 0 al cuadrado, 0. Menos 0, 0. 0 menos 12, me da menos 12. Es negativo. Por lo tanto, como lo que está dentro es negativo, el valor absoluto le cambia signo. ¿Está bien? Y le he puesto un número negativo. Le he puesto un signo por delante. Hacemos la simplificación. Aquí está. ¿No es cierto? Me sale x cuadrado menos 11 menor o igual que 0. ¿Ya? Hacemos el mismo procedimiento. Fíjense. El x cuadrado menos 11 lo igualo a 0. Me sale x cuadrado igual a 11. Y aquí me sale x igual a más menos raíz de 11. ¿Está bien? La mayoría está acostumbrado a simplemente escribir la raíz positiva. No se olviden que cuando despejan una ecuación cuadrática, siempre tienen, fíjense, siempre tienen dos soluciones. No solo una. Nunca se olviden, cuando hacen despejes sencillos como estos, ¿está bien? Poner la segunda raíz, que es la negativa. ¿Ya? Por favor. Entonces, hacemos lo propio. ¿Cuánto es raíz de 11? Pues raíz de 11 es aproximadamente 3,31. Entonces, por un lado tengo raíz de 11 y por el otro menos raíz de 11. ¿Está bien? Raíz de 11 dice era 3,31, por lo tanto a la derecha escojo el 4, positivo. A la izquierda del menos raíz de 11 escojo el menos 4. Entre los dos escojo el 0. Veo cuál es negativo. Me están pidiendo, fíjense aquí, me están pidiendo menor o igual que 0. Reemplazo el 0. 0 al cuadrado, 0 menos 11, negativo. Anoto negativo. 4. 4 al cuadrado, 16. 16 menos 11, positivo. Anoto positivo. Fíjense aquí también. ¿Pero qué me están pidiendo? Los negativos. Entonces anoto el negativo. Esta es mi solución parcial. Pero esta solución parcial la tengo que intersecar con la restricción. ¿Cuál era la restricción? Estoy en la sección 2, por lo tanto vuelvo a mi diagrama original. ¿Qué dice la sección 2? Ajá, la sección 2 dice desde menos 3 hasta 4. Súper. Entonces, bajo otra vez, fíjense. Anoto menos 3, 4. Es lo primero que anoto, es lo fácil, porque son los números más sencillos. ¿Cuánto valía raíz de 11? Raíz de 11 valía aproximadamente 3,31. Entonces, está a la izquierda del 4 positivo. Es más pequeño que el 4. Por lo tanto, lo pongo a la izquierda. ¿Cuánto era menos raíz de 11? Es menos 3,31. Es más pequeño todavía que el menos 3. Por lo tanto, lo pongo a la izquierda del menos 3. ¿Está bien? La posición exacta, les he dicho ya varias veces, no importa. Lo que importa es la posición relativa. ¿Está bien? Y una vez que he hecho eso, pinto. ¿Cómo pinto? Dice desde menos raíz de 11 hasta raíz de 11. Aquí está, lo he pintado en rojo. La restricción era desde menos 3 hasta 4, lo he pintado en azul. ¿Está bien? La intersección. Aquí tengo un solo color, aquí tengo dos colores, aquí en este pedacito tengo un solo color y aquí nada. Entonces, donde tengo dos colores, es, fíjense, desde menos 3 hasta raíz de 11. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos los dos resultados, este y el anterior, que es este, simplemente lo coloco en una sola recta. El primero decía desde menos infinito hasta menos 3 y desde 1 más raíz de 14 hasta adelante. ¿Está bien? Y este el segundo dice desde menos 3 hasta raíz de 11. Súper. Lo junto. ¿Está bien? Estos dos se pueden juntar en uno solo, que va desde menos infinito hasta raíz de 11. Y se acabó. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Somos de paso a lo que hemos hecho la clase pasada. Ya, genial. Entonces, con esto hemos terminado de aprender o desde pasar cómo resolver
inecuaciones con valores absolutos, ecuaciones con valores absolutos. Fíjense que al intentar resolver estas inecuaciones con valores absolutos, de nuevo regresamos a lo que hemos aprendido ya hace tiempo, que son las inecuaciones simples. ¿Está bien? Eso ya sabes resolverlo. Es lo que hemos hecho ya hace 2 clases, creo. ¿Está bien? Ahora, para terminar este capítulo, ¿está bien? Nos toca introducir un concepto que es extraño. Es un poco extraño, especialmente si no están acostumbrados a estas cosas de las matemáticas. ¿Está bien? Se llama, tiene 2 nombres, el axioma del supremo, pero también se llama el axioma de continuidad. ¿Por qué se le llama el axioma de continuidad? ¿Está bien? Porque los números reales reciben un nombre especial. Se le llama el continuo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué entienden por algo continuo? Uno entiende esa palabra de continuo por algo que no tiene rupturas, que comienza y continúa y continúa y continúa, sin rupturas, ¿no es cierto? Pero fíjense que es un concepto extraño, porque en realidad nosotros no percibimos el continuo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a ver una película, o cuando ven una película, perdón, ya sea en la televisión o en el cine, es irrelevante en realidad, ¿no? Ustedes ven la ilusión de movimiento, pero no ven movimiento. Tal vez esto lo han debido ver en algún documental, tal vez. ¿Ya? Cuando uno ve una película, ve la proyección de fotografías, pero esas fotografías se proyectan tan rápido que nuestro cerebro se confunde y piensa que hay movimiento. ¿Está bien? Creo que son 60, 40, no sé cuántas fotografías por segundo. Entonces, con esas fotografías, pero fíjese que son fotografías no la misma todo el tiempo, ¿no es cierto? Son fotografías distintas. ¿Ya? Entonces, con esas fotografías distintas, uno produce la ilusión de movimiento. ¿Ya? Entonces, nuestro cerebro es fácilmente engañable, o sea, podemos engañar de forma muy fácil al cerebro. Por eso, por ejemplo, han debido haber trucos de magia, ¿no es cierto? Donde una persona hace desaparecer monedas y cosas como esa. Ya nuestro cerebro no está prestando atención todo el tiempo. Es algo que les han debido enseñar en biología en colegio, tal vez. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido entendemos continuidad? En ese sentido. Ya es algo que comienza y no tiene interrupciones, no hay huecos en pocas palabras. Y aquí viene lo interesante, ¿no es cierto? Habíamos dicho ya hace bastante tiempo, hace unas 3, 4 clases, que el conjunto de los números reales está compuesto por los racionales, ¿ya? Por el conjunto de los números racionales y por un conjunto que habíamos dicho que son los números irracionales. ¿Cuál es la diferencia? Habíamos dicho. La diferencia es que unos son fracciones y los otros no. Ya, pues es una diferencia un poco rara, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que un número no es fracción? Entonces habíamos dicho, súper. Entonces, las fracciones son los números decimales finitos, por ejemplo, 0,5, 0,1, 0,12, o, en su defecto, los números decimales infinitos, pero cuya mantisa tiene repeticiones. Por ejemplo, 0,12, 12, 12, 12, 12, 12. Eso es un racional. El 0,315, 315, 315, 315. O el 15,12, 12, 21. 12, 12, 21. Hay cosas que se repiten. El hecho de que haya esas repeticiones en la mantisa me alerta de que es un número racional. Los irracionales, en cambio, no. Está bien, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Si ustedes calculan en una calculadora la raíz cuadrada de 2, ¿es cierto? Van a ver que ninguno de los números se repite. No hay repeticiones. Y si usan una supercomputadora con 1000 procesadores en línea o en paralelo, como sea, no sé de esas cosas, para calcular la raíz cuadrada de 2 y les va a devolver la raíz cuadrada de 2 con un trillón de decimales, ¿está bien? Si ustedes examinan ese trillón de decimales, no van a encontrar periodicidades, ¿está bien? Entonces, esos son los irracionales. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Y cómo los distingo de otra forma? Y esta parte es bonita. ¿Está bien? Habíamos dicho que vamos a colocar los números sobre una recta. ¿Se acuerdan? Le hemos llamado la recta numérica, la recta real. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿quiénes son los irracionales ahí?
¿Está bien? Por ejemplo, si escogen un punto, el 0, escogen una unidad de medida, marcan el 1, repiten la unidad de medida, marcan el 2, el 3. ¿Está bien? ¿Dónde está el 1 medio? Pues está justo al medio entre el 0 y el 1. El 3 cuartos, pues está, si divides el pedacito que va del 0 al 1 en 4 pedazos iguales, el 3 cuartos está en la tercera marca. Ya está, esos 3 cuartos. Y pueden hacer así. ¿Está bien? Pero ¿dónde está la raíz de 2? ¿Dónde está la raíz de 5? Que son irracionales. Entonces, este truquito que ven aquí es un truco súper sencillo. Y lo han aprendido en colegio. Fíjense. El primer cuadrado es un cuadrado, pero si se fijan en la parte inferior es un triángulo. Es un triángulo rectángulo con catetos 1. El cateto inferior es raíz de 1, que es 1, y el vertical es 1 también. Ustedes han aprendido en colegio, en trigonometría, que si tienen un triángulo rectángulo con catetos igual a 1, la hipotenusa es la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los catetos, ¿no es cierto? Pero si el 1 lo elevan al cuadrado, les da 1. El otro 1 elevado al cuadrado les da 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2. La hipotenusa debería tener de longitud raíz de 2. Pero raíz de 2 no es un número racional. Pero ahí está la hipotenusa con raíz de 2. ¿Ya ven? Entonces, si usan esa maquinita donde ponen una punta y un lápiz, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? El transportador. Si ponen la punta aquí, en donde está el 0, y lo alargan hasta que el lápiz, la punta del lápiz esté aquí, y dibujan el círculo hasta intersecar la recta, ahí está raíz de 2. Es el primer número irracional que conocemos. Repiten el ejercicio, fíjense. Esta recta hasta este punto es raíz de 2. Elevan otra vez el segundo cateto, a la misma altura, 1. ¿Cuánto mide la hipotenusa de eso? Raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. 1 elevado al cuadrado es 1. 2 más 1, 3. La hipotenusa del segundo triángulo es raíz de 3. Hacen lo propio. Ponen el pincho aquí, el lápiz aquí y dibujan este circulito, este pedazo de círculo. Aquí está raíz de 3. ¿Está bien? Entonces pueden hacer eso todo el tiempo. Fíjense, el siguiente va a ser 4, raíz de 4, pero raíz de 4 es 2, por lo tanto llegan justo al 2. Pero raíz de 2 y raíz de 3 no son racionales. Lo propio pasa con raíz de 5, raíz de un montón de números, no son racionales. Entonces, fíjense, en la recta real, esos puntitos que acabamos de construir, de dibujar, este que está aquí, este que está aquí, son los irracionales. ¿Está bien? Ahora, les he puesto esta curiosidad histórica. ¿Está bien? Esta figura no sé si sea verídica o no, la he encontrado en internet, ¿ya? Pero dice, la existencia de los números irracionales es conocida desde hace muchísimo tiempo. ¿Está bien? No es novedad en matemáticas. Se cree, el nombre de esta persona no está totalmente confirmado, ¿ya? Se cree que un matemático griego que se llamaba Hipaso de Metaponto, ¿está bien? Eso de Metaponto se refiere a la ciudad donde nació, ¿no es cierto? Fue el primero en demostrar la existencia de los números irracionales. Se le hizo jurar secreto ante su descubrimiento. ¿Está bien? Y algunos historiadores creen que fue asesinado por sus colegas, porque se negó a guardar silencio. ¿Ya? Muchos científicos piensan que lo que investigan ellos es tan importante que todo el mundo necesita saberlo. Hay una película sobre eso que es muy divertida. ¿Ya? ¿Ya ven? Entonces, Hipaso intentó comunicar a otras escuelas su descubrimiento. También formaba parte de una escuela que se llamaban los pitagóricos. Se deben acordar de esto, del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Fundó una escuela que se llamaba los pitagóricos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema con esta escuela? Bueno, eran filósofos, eran matemáticos, hacían música también en esa época, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esta escuela es que creían que los números, y cuando hablamos de números, en el caso de ellos, los pitagóricos, se refería solo a los racionales, ¿está bien? Eran la obra de Dios o de los dioses. En ese caso no había Dios, había dioses, ¿no es cierto? Y los dioses habían inventado esos números para que nosotros, los mortales, podamos entender y maravillarnos ante la creación que ellos habían hecho. Entonces, esos números explicaban el mundo tal y como era.
¿Está bien? Entonces, para los pitagóricos, el que uno de sus colegas, uno de sus hijos, digamos, o como quieran llamarle, haya podido demostrar que hay un número que no se ajusta a esa visión que ellos tenían del mundo, ¿está bien? Era lo peor que podía haberles pasado. ¿Está bien? Es como que a un cristiano le muestren con con evidencia absolutamente irrefutable que han encontrado el cadáver de Cristo, los huesos de Cristo. Se supone que has resucitado, ¿no es cierto? Y toda su fe y toda su creencia está cimentada sobre esa creencia, es una creencia. Y si les muestran que hay un cadáver de Cristo, que Cristo en verdad nunca resucitó, pues toda su creencia se va al piso. Ese era lo dramático del descubrimiento de Paso de Metaponto. Y por eso le hicieron jurar secreto. Y como se negó, pues hay gente que cree que lo mataron. Ya simplemente hay otros que creen que simplemente lo expulsaron, dijeron cosas malas de él y ya nunca más pudo conseguir trabajo, creo, y murió pobre y en la miseria. ¿Está bien? Esa es una cuestión histórica súper simpática, ¿ya? Pero el punto es este, ¿está bien? En matemáticas muchas veces descubrimos cosas que van en contra del sentido común, ¿está bien? Y esto de los números es eso. Cuando dibujan una recta, en colegio les han debido enseñar, uno asume que esa recta es continua, que los números, que si le asociamos números a cada puntito de la recta, cada punto de la recta es un número tal y como lo esperamos. Pero la verdad es otra. ¿Está bien? Y esa es una de las cosas geniales de las matemáticas, al menos para los que estudian matemáticas, ¿no es cierto? Que se pueden demostrar estas cosas. Fíjense, y Paso demostró que había un número que no se ajustaba a la visión de número que ellos tenían. ¿Está bien? Entonces dio una especie de salto cuántico para la ciencia, al menos para las matemáticas de la época. Ya, lastimosamente no es que no haya sido valorado, obviamente después sí se valoró, pero por esa época, para ellos, para los pitagóricos, fue un pecado, ¿tá? Un shokran, como dicen los árabes, ¿está bien? Y por eso lo mataron, ¿ya? Ahora, ¿dónde aparecen estas cosas? Ya, aparecen, obviamente, en muchas partes, ¿ya? Una de las cosas que donde aparecen es esta espiral, que se llama la espiral de Teodoro, ¿está bien? Que es una cosa bien bonita, que se va formando así. Es infinita, uno puede, nunca termina de hacer esta espiral. Está bien, pero aparecen todos los números, fíjense. Aparece raíz de uno, que es el cateto, luego aparece la raíz de 2, la primera hipotenusa, raíz de 3, la segunda, raíz de 4, que es 2, la tercera, y va poco a poco así. Fíjense que la mayoría de los números que están debajo de las raíces no son cuadrados. Hay unos cuantos, por ejemplo, el 4, el 9, pero la mayoría no lo son. ¿Está bien? Entonces, como no son cuadrados, todos, excepto esos cuadrados, el 4, el 9, aquí está el 16, todos son irracionales. Pero fíjense que al formar esta espiral con números irracionales, atravesamos o nos topamos con unos cuantos que sí son racionales. Son números enteros. La raíz de 9 es 3, es un número entero, es una fracción, 3 sobre 1. ¿No es cierto? ¿Mm? Ahora, eso es lo que nosotros hacemos, o sea, lo que las personas hacen, los matemáticos hacemos. Pero lo increíble, y aquí está, y es algo alucinante en parte, ¿no es cierto? Es que la naturaleza también hace estas cosas. Este bicho que está medio feo ahí que ven en la pantalla, están viendo, creo sí, que están viendo en la pantalla, también se llama un nautilo. ¿Ya bien? Es pequeñito, creo que no mide ni el tamaño de la palma de la mano de una persona. ¿Está bien? Lo interesante del nautilo, nautilus o nautilo, ¿no es cierto? Es la concha, es esta caparazón donde el bichito vive, ya donde hace su casa. ¿Está bien? Tiene esta forma, fíjense. Esta forma que ven aquí, obviamente no es infinita, pero es casi idéntica a esto que ven aquí, la espiral de Teodoro. ¿Está bien? Y lo que les puse, bueno, les puse este refrán que es un poco cursi, pero la verdad siempre sale a la luz. Está bien, los pitagóricos no pudieron mantener el secreto. Tarde o temprano las demás escuelas llegaron a conclusiones parecidas, ¿no es cierto? La escuela de los pitagóricos desapareció, está bien, porque simple y sencillamente lo que enseñaban no tenía sentido, ya no tenía sentido. También se había demostrado que las cosas que enseñaban no eran falsas, porque
lo que dentro del contexto que enseñaban era verdad, pero eran incompletas. ¿Está bien? Había algo más allá afuera. ¿Está bien? Algo más. Siempre hay algo más por descubrir, algo más por aprender. Siempre. Y ahí por eso les he puesto eso. ¿Ya? Ahora, unas cosas interesantes que tal vez, si lo saben, súper, pero si no, del nautilo, es que fíjense que esta concha donde vive es bien delgadita. También no debe medir más de tal vez 2, 3 milímetros. Y pese a eso, también pese a que el caparazón que lo protege tiene un espesor de apenas 3 milímetros, también es capaz de nadar a profundidades donde los mejores submarinos que hemos sido capaces de construir no pueden llegar. También se han visto alguna vez un documental sobre vida submarina. Para poder bajar apenas unos cuantos 200, 300 metros, necesitan una máquina con paredes que creo que tienen 2, 3 pulgadas de espesor, de acero, ¿no es cierto? Y así apenas sobreviven ahí abajo. Pero este bichito, también con una casa, una cáscara que apenas tiene unos cuantos milímetros de espesor, puede llegar a profundidades donde nuestras mejores máquinas no pueden. ¿Está bien? Y eso es alucinante. No sé ustedes qué opinan, pero para mí eso es alucinante. ¿Ya? Llámenlo creación o evolución, como quieran llamarle, es simple y sencillamente alucinante. ¿Ya? Entonces, la distinción entre los racionales y los irracionales es bien profunda. ¿Está bien? En términos matemáticos, por ejemplo, se puede demostrar que hay más irracionales que racionales. Eso es algo impresionante desde el punto de vista matemático. ¿Ya? Ahora, eh, todo lo que han aprendido en colegio, todo sobre números, se puede resumir en estas propiedades. ¿Está bien? Fíjense, cuando ustedes tenían una misma operación y tenían paréntesis, podían mover los paréntesis, siempre y cuando la operación sea la misma. Eso se llama asociatividad. ¿Sabían que el cero sumado a cualquier número no pasa nada? Eso se llama neutro. El cero no hace nada, es un neutro. ¿Está bien? Cada número tiene su opuesto o su inverso aditivo, es el término técnico. Al 7 tengo el -7, que sumado con el 7 me da 0. O al revés, el -7 sumado con el 7 también me da 0. ¿No es cierto? ¿Sabían que daba lo mismo sumarle el 4 al 2 que el 2 al 4? ¿Está bien? Por eso se llama conmutatividad. Estos nombres tal vez los conocen. Si no, pues aquí están los nombres por primera vez. ¿Está bien? Eso es para la adición. La multiplicación también tiene propiedades parecidas, salvo que su neutro ya no es el 0, sino es el 1. ¿No es cierto? Y además decimos que el 1 no puede ser igual a 0. ¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque resulta que si el 1 fuese 0, todos los números son 0. Y eso es absurdo. ¿No es cierto? No tiene sentido que sea 0. ¿Está bien? Cada número tiene un inverso multiplicativo que se le llama también recíproco, que se denota con este símbolo, a la -1, cuando a es no cero. Y hemos demostrado, se deben acordar, que tanto un número como su recíproco tienen el mismo signo, no pueden tener signos opuestos. ¿Ya? Tenemos la conmutatividad de la multiplicación, da lo mismo multiplicar 7 con 2 que 2 con 7, primero. Saben que se puede distribuir la multiplicación a la adición, eso lo saben desde el colegio. Por eso no les he puesto estas propiedades antes. ¿Está bien? Saben manejar números, les he dicho. Se supone que saben. ¿Está bien? Han invertido, espero, ¿no es cierto? 12 años de su vida, o tal vez más algunos, o tal vez menos algunos, ¿no es cierto? En aprender estas cosas. ¿Ya? Ahora, fíjense que estas reglas se satisfacen por los números a secas. ¿Está bien? En algunas situaciones no funcionan. Por ejemplo, si solo pensamos en los números enteros, el 2 no tiene recíproco, porque su recíproco sería un medio. Pero un medio no es un número entero, es una fracción. Entonces hay algunas limitaciones que eso se estudian en situaciones más avanzadas. ¿Ya? Pero aquí está lo interesante, y esto se los he puesto aquí. Estas reglas, todas estas 9 reglas, son satisfechas por los números racionales, o sea, las fracciones. ¿Está bien? Si ustedes suman una fracción, por ejemplo, un medio más 2 tercios, es lo mismo que sumar 2 tercios más un medio. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Multiplicar, se multiplican un quinto por 2 novenos, es lo mismo que 2 novenos por un quinto. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, estas propiedades se satisfacen o son satisfechas por las fracciones
y también son satisfechas por los números reales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, 1,7 más 2,9 es lo mismo que 2,9 más 1,7, ¿no es cierto? 1,10 multiplicado por 7,9 es lo mismo que 7,9 por 1,10. Y si quieren aumentar decimales, aumentan decimales. Se satisface. Entonces aquí viene una pregunta, ¿no es cierto? Desde un punto de vista ya más profundo y teórico. ¿Qué diferencia los números reales de los racionales? ¿Está bien? Si uno se empeña en estudiar los números y quiere saber qué propiedades tienen las operaciones de los números, son estas las propiedades. ¿Está bien? Son las de las operaciones. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la necesidad de distinguir entre racionales y irracionales? Y peor todavía, ¿cuál es la necesidad de distinguir entre racionales e irracionales? ¿Y por qué decimos que eso forma los reales? ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿No es cierto? Y aquí viene el detalle. ¿Está bien? Vamos a introducir un nuevo concepto. ¿Está bien? Que es lo de cotas. El concepto es de una cota. Imagínense un número, un conjunto de números, cualquier conjunto de números que se les ocurra. ¿Está bien? Decimos que ese conjunto está acotado superiormente. ¿Está bien? Superior significa que es más grande, ¿no es cierto? Si existe un número X, tal que ese número X es más grande que todos los números del conjunto que se han imaginado. ¿Está bien? Regresando a los diagramitas que teníamos antes. Voy a regresar un cachito aquí. Aquí. Concéntrense un cachito en la línea azul. En el intervalo desde -3 hasta 4. ¿Está bien? Fíjense que si tomamos como punto de referencia el 4, el 5 está a su derecha, ¿no es cierto? Como el 5 está a la derecha del 4, es más grande que el 4. Pero es más grande que todos los puntos que están dentro de la parte azul, ¿no es cierto? Entonces el 5, fíjense, el 5 es una cota del conjunto del -3 hasta el 4, del intervalo. También es una cota de la parte roja, fíjense, desde -6 de 11 hasta 6 de 11. ¿Está bien? Pero este es un concepto un poco más general. Imagínense cualquier tipo de conjunto de números, cualquiera. ¿Está bien? Pueden ser todos los números pares, digamos, o todos los números impares. Pueden ser todas las fracciones que tienen denominador 5, todas sin excepción. ¿Ya? Ese tipo de conjuntos, imagínense. Entonces, un conjunto está acotado superiormente si hay un número que es más grande que todos los números de ese conjunto. Y ese número se llama cota superior. ¿Está bien? Cota superior. Regresando al diagramita, entonces, por ejemplo, 5, fíjense, es una cota superior del intervalo azul, pero también es una cota superior del intervalo rojo. El 4, fíjense que está a la derecha de todo el intervalo rojo, por lo tanto, es una cota superior de ese intervalo rojo. El -3, fíjense, no es una cota superior del intervalo rojo. ¿Por qué? Porque hay números que son más pequeños que el -3, pero mayores que el -3, y están dentro del intervalo. Por ejemplo, estos que están aquí. ¿Está bien? La definición dice, tienen que ser mayores que todos los números del conjunto. ¿Está bien? Ahora, una cuestión técnica. Si ya tienen una cota superior de un conjunto, cualquier número que sea mayor que esa cota superior, también es una cota superior. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en estos ejemplitos sencillos que estamos haciendo aquí. El 4, fíjense que está a la derecha de todo el intervalo rojo. Por lo tanto, es una cota superior de ese intervalo rojo. El 5 es mayor que el 4. Por lo tanto, el 5 también es una cota superior del intervalo rojo. El 15 es mayor que 4, sí. Por lo tanto, el 15 también es una cota superior del intervalo rojo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto quiere decir que un conjunto acotado superiormente tiene infinitas cotas superiores. Un conjunto que esté acotado superiormente nunca tiene solo una cota, tiene infinitas cotas superiores. ¿Está bien? Dice, entonces elegimos una.
Ya que tengo infinitas, pues puedo elegir una, ¿no es cierto? Elegimos una de estas cotas infinitas. Sé que son infinitas, pero son cotas superiores. Elegimos la más pequeña. ¿Está bien? Y a esta cota, que es la más pequeña y es superior, se le va a llamar de forma nada original la cota superior mínima. De todas las cotas superiores que puede tener A, escogemos la más pequeña. ¿Y qué propiedades cumple? Para empezar, es una cota superior. O sea, no puede no ser una cota superior. Tiene que ser una de las cotas superiores. Y si hay otra cota superior, esa otra cota superior es más grande que esta cota superior mínima. Por eso se llama cota superior mínima. ¿Está bien? Ahora, esta cota superior mínima recibe otro nombre, que es el nombre que más se usa. ¿Está bien? Y ese nombre es el de supremo. La cota superior mínima de un conjunto se le llama supremo. Y se lo denota así, sup de A. ¿Está bien? Ahora, así como hemos definido cotas superiores, pues también podemos definir por analogía cotas inferiores. Fíjense, un conjunto de números está acotado inferiormente si existe un número que sea menor que todos los números del conjunto. Y ese número que es menor que todos los números del conjunto se le llama cota inferior. ¿Está bien? Y como tengo una cota inferior, sigamos la analogía, ¿no es cierto? También tenemos infinitas cotas inferiores. Y si tenemos infinitas cotas inferiores, escogemos una de ellas. Pero ya no va a ser la más pequeña, va a ser la más grande. Y por eso se llama cota inferior máxima. ¿Está bien? Y fíjense, comparen estos dos puntos con estos dos. Son análogos, pero al revés. Fíjense, el uno dice es una cota superior, aquí dice es una cota inferior, está por debajo del conjunto. El otro dice, aquí arriba dice, si tengo otra cota superior, tiene que ser más grande que la cota que el supremo. Aquí dice, si tengo otra cota inferior, fíjense, tiene que ser más pequeña que la máxima cota inferior. ¿Está bien? Ahora, por analogía, aquí ya me olvidé poner eso, mil disculpas. Por analogía, esta cota inferior se le llama el ínfimo. También anótense eso, por favor. Más tarde voy a aumentarle eso. Se le llama el ínfimo. Aquí está. Fíjese, este es el conjunto A. ¿Está bien? Es este pedazo y estos puntitos separados. El supremo de A está siempre a la derecha del conjunto. El ínfimo de A está siempre a la izquierda del conjunto. ¿Por qué? Porque aquí dice cotas superiores, está en inglés, perdón. Las cotas superiores están siempre a la derecha del conjunto. El supremo es la más pequeña de esas cotas superiores, por lo tanto, también tiene que estar a la derecha del conjunto. Las cotas inferiores son las que son más pequeñas que los elementos del conjunto, por lo tanto, están a la izquierda del conjunto. ¿Está bien? Y el ínfimo es la máxima de ellas, pero sigue siendo una cota inferior, por lo tanto, tiene que estar a la izquierda del conjunto. ¿Está bien? Ahora, hemos definido estas cosas. Ya hemos definido la idea de cota superior. Hemos dicho que vamos a escoger una de ellas y le vamos a llamar cota superior mínima o le vamos a llamar supremo. Bueno, eso es lo de menos. ¿Ya? Pero surge una interrogante. ¿Y en verdad existe esa cosa? ¿En verdad existe este sub de A o este inf de A? Lo interesante es que eso no es algo tan evidente. ¿Ya? Y necesitamos una nueva propiedad, o como decía el título de esta sección, un nuevo axioma. ¿Está bien? Afirmamos que si un conjunto de números, no vacío, obviamente, ¿no es cierto? O sea, que tiene elementos, que tiene números en verdad, está acotado superiormente, o sea, tiene cotas superiores, estos elementos de aquí, entonces A posee una cota superior mínima. Lo estamos afirmando porque sí, ¿está bien? Es como, imagínense que es una ley, ¿está bien? El gobierno saca una ley y cuando le preguntan al gobierno, ¿por qué saca esta ley? Y el gobierno dice, porque sí, porque se me antoja, ¿está bien? Entonces lo estamos haciendo por antojo, digamos que lo estamos haciendo por antojo, ¿ya? Ahora, este axioma
Se le conoce como el axioma del supremo, porque no se olviden que la cota superior mínima también le hemos llamado supremo, ¿no es cierto? Entonces la cota superior mínima, pero también se le llama el axioma de continuidad. ¿Y por qué se le llama el axioma de continuidad? Porque es este axioma el que me garantiza, o el que nos garantiza, perdón, no quiero ser individualista ni neurótico, que cuando dibujamos una recta y esa recta está compuesta por números reales, no hay huecos. Todos los puntos de esa recta, fíjense, este que está aquí con esta hipotenusa es la raíz de 2, ¿se acuerdan? Lo hemos transportado, por eso se llama transportador esa máquina, está bien, ese aparatito. Hemos medido, hemos puesto la punta del lápiz aquí y esta longitud la estamos transportando hasta aquí, hasta la recta, donde me interesa que esté. ¿Está bien? Entonces el puntito donde marco, ahí es raíz de 2. Antes no sabía dónde estaba raíz de 2, pero ya sé que está ahí raíz de 2. También luego lo propio con raíz de 3 y así sucesivamente. Antes no sabía dónde estaba, pero ahora sé. Ese puntito es raíz de 2. Pero raíz de 2 no es un racional, es un irracional. También, por lo tanto, si solo considero los racionales que hacían los pitagóricos, aquí debería tener un hueco. La recta no es continua, tiene brechas, tiene huecos. ¿Está bien? Entonces, por eso se le llama axioma de continuidad. Si la recta está compuesta de números reales, no hay huecos. Cada punto de esa recta es un número real. ¿Está bien? Enseguida vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, aquí viene la parte fundamental. Nos habíamos preguntado, fíjense, ¿qué diferencia los números reales de los racionales? ¿Qué tienen de especial los reales que no tengan los racionales? Y es esto. Los números racionales no satisfacen el axioma del supremo. ¿Está bien? No lo satisfacen. ¿Está bien? Imaginemos que estamos en el mundo pitagórico. ¿Ok? Imaginemos por un momento que estamos en el mundo pitagórico. Entonces, formamos un conjunto de números. Fíjense, formamos un conjunto de números. Voy a decir, son los números racionales. No se olviden de esto. Cuando escribimos un conjunto de esta forma, ¿se acuerdan? Hemos dicho que es un conjunto por comprensión. En el primer pedazo ponemos los elementos que vamos a considerar para la colección. Y luego vienen los dos puntos y luego ponemos la condición que tienen que satisfacer esos elementos. ¿Ya? Dice, voy a coleccionar números racionales. Súper, genial. Pero esos números racionales tienen que cumplir con una propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? Que el elevado al cuadrado tiene que darme menor que 2. Menor que 2 estricto. No puede darme 2. ¿Por qué no puede darme 2? Porque sé que no hay número racional cuyo cuadrado sea 2. Lo sé. Eso lo demostró el paso de metapunto. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, este conjunto es no vacío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 1, que es un número racional, es un número entero, en verdad, pero hemos dicho que los enteros están dentro de los racionales. Entonces, es un racional. 1 elevado al cuadrado es 1, y 1 es más pequeño que 2. Por lo tanto, tiene elementos. ¿Está bien? Aquí lo he puesto en dibujito. También es un dibujito que he hecho con este software que ven aquí, Wolfram Alpha. ¿Ya? Entonces, este es el dibujo. Fíjense que tiene el 1, tiene el 0,5, está el 0, el menos 0,5, el menos 1. Pero fíjense que no llega al 1,5. Tampoco llega al 2. ¿Está bien? Aquí está el 2, por aquí está el 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Ajá, 4 es más pequeño que 2. No, por lo tanto, el 2 queda fuera. El 1,5 también, ¿no es cierto? El 1,5 es 2,15, creo, algo así. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿no es cierto? Ya sé que tiene cotas superiores, fíjense, el 1,5, notan, ¿no es cierto? En el dibujito, el 1,5, fíjense, está, está a la derecha de toda esta línea celeste azul. ¿Está bien? Está a su derecha. Por lo tanto, es una cota superior, haciendo la analogía con estos dibujitos que hemos hecho aquí. ¿Está bien? Entonces, 1,5 es una cota superior. 2 también. Tengo infinitas cotas superiores. Ahora, la pregunta es, ¿tiene supremo? Si solo consideramos números racionales, la respuesta es no. También dice, con un poco de trabajo, se puede demostrar que el supremo de B es raíz de 2. Pero raíz de 2 no es un número racional.
Eso lo hemos demostrado, eso lo sabemos, perdón, y Paso lo demostró, también supuestamente. ¿Está bien? Pero este número no es un número racional. Por lo tanto, el supremo de B no es un número racional. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta idea de las cotas superiores y cotas inferiores me ha permitido eh, eh, vislumbrar una propiedad que los números racionales no cumplen. ¿Está bien? Entonces, esos son los números reales. Los números reales son el continuo, es todo. ¿Está bien? Todo se puede medir con los números reales. No, pero no con los números racionales. ¿Está bien? Si quieren tener mediciones súper precisas, pues utilizan instrumentos cada vez más sofisticados. ¿Está bien? Si antes usaban una regla, pues la regla no es suficiente, pues utilizan un medidor láser, digamos, o algo así. ¿Está bien? No es suficiente, pues utilizan un medidor cuántico para disparar electrones y con esos electrones miden las distancias en cuestión. ¿Está bien? Pero los números racionales no sirven para eso, porque hay huecos. ¿Está bien? Y aquí hay un hueco. Aquí está el primer hueco. Esa bolita que se ve abierta ahí, ¿está bien? Ese hueco. Ahí está raíz de 2. ¿Está bien? Lo que hemos visto al principio de la clase. Ahí está raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, a modo de ejemplo, fíjense, el supremo del intervalo 2,6 es 6. Pero fíjense que como 2,6 tiene paréntesis, está abierto. El 6 no pertenece al conjunto, pero sigue siendo el supremo de este intervalo. Y en este caso, 6 no pertenece al conjunto. El supremo de 2,6, esta vez cerrado, también es 6. ¿Está bien? Y en este caso, el 6 sí pertenece al intervalo 2,6 cerrado. El ínfimo entre 2,6 es 2, pero en este caso 2 no pertenece a 2,6. El ínfimo entre 2,6 cerrado en ambos es 2 también, pero en este caso el 2 sí pertenece al 2,6. ¿Está bien? Entonces, de estos primeros 4 ejemplos, deducimos algo simple. El supremo de un conjunto puede no pertenecer al conjunto. ¿Está bien? A veces sí, en el caso del cerrado, pero a veces no, en el caso del abierto. ¿Ok? Lo propio con el ínfimo. ¿Está bien? El ínfimo a veces pertenece al conjunto, como en el caso de este, que está aquí abajo, del 2,6 cerrado, pero a veces no, en el caso del 2,6 abierto. El supremo del 4 hasta el infinito no existe. ¿Por qué no existe? Porque este intervalo desde 4 hasta el infinito no tiene cotas superiores. No hay un número real que sea más grande que todos los números que van desde 4 hasta el infinito. Lo propio con 4 cerrado hasta el infinito. No hay un solo número. ¿Está bien? Al otro lado también, fíjense, el ínfimo entre menos infinito y menos 3 no existe. ¿Por qué no existe? Porque si dibujan este intervalo, fíjense, si dibujan este intervalo es desde menos 3 hacia la izquierda. Y nunca paran, jamás paran. ¿Está bien? Para que tengan cotas inferiores, fíjense, tienen que detenerse en algún lugar. Y una vez que se detienen, todo lo que está a la izquierda de ese lugar donde se han detenido es una cota inferior. Lo propio en el otro lado. Si van avanzando y se detienen, pues todo lo que está a la derecha es una cota superior. Pero si nunca se detienen, por ejemplo, aquí está este es el ejemplo. Estamos aquí y comienzo a avanzar. Y nunca termino, y nunca termino, y nunca termino. No hay cotas superiores. ¿Está bien? Entonces, en estos dos ejemplos, el supremo no existe porque no hay cotas superiores. Y si no hay cotas superiores, no hay una que sea la más pequeña. Aquí al otro lado es lo propio. El ínfimo no existe. ¿Por qué? Porque no hay cotas inferiores. Y si no hay cotas inferiores, no hay una que sea la más grande. ¿Está bien? Y aquí les he puesto un ejemplo que es de los más usados. O sea, este tipo de conjuntos es más simpático, más interesante. Dice el conjunto de los números de la forma 1 sobre n cuando n es un número natural. Ajá, ¿quiénes están aquí? Está el 1 sobre 1 es 1. Está el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, el 1 séptimo. ¿Está bien? El supremo de este conjunto es 1. ¿Está bien? Y el ínfimo de este conjunto es el 0.
Ahora fíjense que el cero no forma parte del conjunto. ¿Está bien? ¿Y por qué sé que es el cero? Porque estos numeritos, uno sobre algo, se están acercando al cero. También esto ya es un poco más intuitivo. ¿Por qué? Por ejemplo, está el un quinto, que es 0,2. Pero también está un centésimo, que es 0,1. Está el 1 sobre un millón, que es 0,001, no sé cuántos, 5 ceros antes. Fíjese que son cada vez más próximos al cero y cada vez más próximos al cero. Nunca se hace cero, pero se acerca al cero. ¿Está bien? Por eso el ínfimo es cero. Y aquí como moraleja, el supremo o ínfimo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sé que es una parte un poco muy dura, pero es importante. ¿Ya? Más adelante o sea, este lenguaje que acabo de mostrarles de supremos e ínfimos está presente todo el tiempo. Ya, está presente todo el tiempo. Es algo así como que el corazón del cálculo. Ya, porque necesitamos demostrar la diferencia que hay entre los números racionales y los reales. Los racionales no cumplen el axioma del supremo. Entonces tengo esa distinción fundamental que hay entre los dos tipos de números. ¿Ya? Es bien importante desde el punto de vista matemático. En la práctica van a ver que no nos va a interesar mucho. ¿Ya? Por eso les he dado estos ejemplos lo más exhaustivos posibles para que entiendan. ¿Ok? Ahora, un concepto asociado, pero que no es exactamente el mismo, es el de máximo y mínimo. También fíjense que la idea de supremo depende de las cotas. Y si las cotas no existen, pues tampoco existe el supremo, ni el ínfimo. ¿Ya? El máximo y mínimo es un elemento del conjunto, para empezar. Tiene que ser un elemento del conjunto. El supremo, en cambio, fíjense en el caso en la primera fila, el supremo no necesariamente es un elemento del conjunto. Aquí el ínfimo, en el que está aquí abajo, en el ejemplo que está aquí abajo, el ínfimo es cero, pero el cero no es 1 sobre n. 1 sobre n puede hacerse muy pequeño, es verdad, ¿no es cierto? Pero nunca se hace cero. Va a ser 0,000 con un trillón de ceros, y luego viene el 1, pero no es cero. Hay un trillón de ceros, y luego viene un número que no es cero, por lo tanto no es cero. ¿Ya? La idea de máximo y mínimo tiene que ver con los elementos del conjunto. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la definición es simple. Tengo A, un conjunto de números reales, y escojo un elemento de ese conjunto. Fíjense, alfa pertenece a A. Ese elemento del conjunto se llama el máximo de A si todos los demás elementos del conjunto son más pequeños que él. Pero el máximo es un elemento del conjunto. Eso es importante. ¿Ya? De forma análoga definimos el mínimo. El mínimo de un conjunto es un elemento de ese conjunto que es más pequeño que todos los demás elementos del conjunto. ¿Está bien? Notación. Para el máximo, obviamente usamos max y para el mínimo, min. ¿Está bien? Y esto es un número. ¿Está bien? Ahora, dice, cuando existen, porque puede que no existan, ¿ya? Cuando existen, el máximo y el mínimo pertenecen al conjunto. Si no existen, pues no existen. ¿Está bien? Ahora, si el conjunto tiene máximo, este máximo es el supremo. ¿Está bien? Pero es recíproco, no es cierto. ¿Qué significa? Que el conjunto puede tener supremo, pero no necesariamente tiene máximo. ¿Está bien? Y lo mismo sucede con la relación entre mínimo e ínfimo. Y aquí les he puesto este ejemplo. Fíjense, el máximo, aquí hay un error, mil disculpas, esto lo voy a corregir. El máximo del intervalo 2, 6 no existe. El supremo sí, fíjense, el supremo es 6, pero el 6 no pertenece al conjunto. Entonces, aquí no hay máximo. ¿Está bien? Aquí también, aquí hay un error, mil disculpas. Lo voy a corregir después de la clase. ¿Ya? En cambio, en el intervalo cerrado 2, 6, el 6 pertenece al conjunto. ¿Está bien? No hay nadie más grande que él. Todos son más pequeños que él porque van del 2 al 6, por lo tanto el máximo es el 6. ¿Está bien? Aquí el mínimo es el 2. El mínimo aquí no existe. Aquí hay un error. Debería ser, este 2 está mal. ¿Ya? ¿Qué hay del 4 al infinito?
¿Cuál es el máximo? ¿Qué número tiene este conjunto que sea más grande que todos los demás? Ninguno. Aquí tampoco. ¿Está bien? El máximo. Aquí los mínimos tampoco existen. No hay un número entre menos infinito y menos 3 que sea más pequeño que todos esos que ya están contados ahí. ¿Está bien? Ahora, el máximo de este conjunto es 1. El mínimo no existe, fíjense. El ínfimo sí. El ínfimo es 0. Pero el máximo, perdón, el mínimo no existe. Entonces, un conjunto puede tener supremo, pero no máximo. Aquí está. Este es el ejemplo más sencillo. El máximo del 2 al 6 no existe, pero su supremo sí, su supremo es 6. ¿Está bien? Entonces, un conjunto puede tener supremo, pero no máximo. Sin embargo, si tiene máximo, ese máximo es igual al supremo. Aquí está. El máximo del 2, 6 es 6, que coincide con el supremo. ¿Se dan cuenta? Aquí, el máximo, fíjense, el máximo de ese conjunto es 1 y el que coincide con el supremo del mismo conjunto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Ya, sé que les aparece un poco complicado esta parte, pero de nuevo les repito, no se asusten, ¿ya? Esta parte que hemos hecho es necesaria para que entiendan esa parte de la diferencia entre racionales y reales. Está presente todo el tiempo, ¿ya? Vamos a hacer algunas cosas que requieren de esta precisión de conceptos, pero no nos vamos a preocupar por esas cosas. ¿Está bien? No, no, este curso no está para eso. Al menos no para ustedes. Para los que estudian matemáticas sí, pero para ustedes no. ¿Ya? Ya tienen su práctica, ¿no es cierto? Estén haciendo su práctica, ¿ok? Lo ideal sería que intenten hacer la práctica y cuando les toque clases de ayudantía, le digan al ayudante, no he podido hacer este ejercicio. ¿Ya? Pero he dividido la práctica de tal forma que el ayudante resuelve ejercicios que son parecidos a los que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Entonces ahí no debería haber ningún problema. Hagan los ejercicios. ¿Ok? No van a aprender si no hacen los ejercicios. De la misma forma como no han aprendido a jugar fútbol sin jugar al fútbol. ¿Está bien? Y no han aprendido a besar sin besar. ¿Ya? Tienen que practicar. ¿Ok? Andy, sí, dime. Sí, Liz, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre la práctica, ya que ahí nos dio un cronograma, ¿no ve? Que dice capítulo 1, capítulo 2. La Sí. práctica hasta el momento, que es para septiembre, ¿hasta dónde deberíamos hacerlo? ¿O todo ya tenemos que concluirlo? Toda. La práctica la tienen que presentar el día del examen. Y ¿Ya? lo que está puesto de la fecha, ¿ese día también va a ser el examen o es antes? No, ese día es el examen. El programa, está bien, el día del examen es donde indica la práctica. El día del examen también está en el programa. También es el 24, creo, no recuerdo cuánto es la fecha, pero es el siguiente mes, ¿no es cierto? Entonces, a medida que avancemos, la idea es que ustedes vayan resolviendo los ejercicios en función de lo que avancemos. También esta noche dedíquenle una hora para hacer unos cuantos ejercicios de lo que corresponde a esta parte, por ejemplo. ¿Ya? Es bien importante que hagan eso, pero la práctica, que son los 3 capítulos que corresponden al primer parcial, tienen que presentar la manuscrita con su nombre completo el día del examen a su ayudante. ¿Está bien? Está bien, gracias, Liz. De nada, Andy. ¿Alguna otra consulta? Sí, Gabriel. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, los que nos incorporamos a la materia, licenciado, ¿no tenemos que registrarnos alguna lista? Disculpe, licenciado, ¿De qué carrera eres? de la carrera de informática. Ya. Si tienen acceso al Classroom, está todo el Classroom. Ya, ahora, si no tienen acceso al Classroom,
escríbanme este número. Ahorita les voy a dar un número por el WhatsApp. Espérenme un cachito, no me sé el número de memoria. Aquí está. Escríbame por WhatsApp a este número. Es el 67 29 80 50. 67 29 80 50. Ya, escríbame por WhatsApp ese número. Tienen que mandarme su correo electrónico, de preferencia institucional. Ya, pero si no, cualquier correo de Gmail. 67 29 80 50. Para que los adicione al Classroom. Ahora, si ya está en el Classroom, todo está ahí. Está bien, licenciado, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? No, Cristian, la práctica que está en el Classroom es de los capítulos 1, 2 y 3. También les voy a mostrar, esperen un cachito. Les voy a mostrar, creo que lo tengo a la mano. Esperen un minuto. Sí, allá. En el Classroom les ha aparecido dos cosas. Primero esto, que es la lista de todos los ejercicios que tienen que resolver. Por ejemplo, dice capítulo 1. ¿Están viendo esto, no? Sí, están viendo. Capítulo 1. El primer ejercicio que tiene incisos, ustedes tienen que hacer los impares, su auxiliar los pares. Del 2, ustedes tienen que hacer el inciso C y E, el auxiliar, el A, B, D. ¿Está bien? El 7, por ejemplo, les toca a ustedes, pero el 8 le toca al auxiliar. ¿Está bien? Así se entiende esto. Ahora la práctica. La práctica también está en el Classroom. Es esta. Ahorita van a ver. Es esta la práctica. ¿Está bien? Si ya han visto la práctica, han debido ver que tiene varios ejercicios. Y ven, aquí está el primer capítulo, números reales. El segundo capítulo, funciones. Y aquí está el tercer capítulo, límites y continuidad. Los 3 primeros capítulos están en la práctica, que es para el primer parcial precisamente. ¿Está bien? ¿Quedó más claro eso? Ya, genial. ¿Alguna otra consulta? Ya, genial. Entonces, ahí quedamos hoy día. Es todo lo que he preparado. La siguiente clase vamos a hacer una pizca más de números. No va a ser gran cosa para que vean algunas situaciones técnicas, pero de nuevo, esta última parte no es muy importante. Ya apréndanlo un poquito, aprendan los ejemplos y todo eso, pero no se asusten, en pocas palabras. Ya si han hecho cálculo en el bachillerato, que tal vez muchos lo han hecho, ya conocen la mecánica. Lo importante es que recuerden la mecánica y simplemente aprendan algunas cositas medio sutiles que vamos a aprender aquí. ¿Está bien? Está bien, Lick. Genial. Entonces, nos vemos el jueves. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, chicos. Nos vemos el jueves. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chicos. Cuídense.